Mírate al espejo por un segundo. Encías que sangran cada vez que te cepillas, mal aliento crónico que intentas tapar con chicles, sensibilidad al tomar agua fría y esa sensación constante de que tus dientes se están volviendo más amarillos y débiles. Si sientes que tu salud bucal es un desastre y que ya es demasiado tarde para arreglarla sin gastar miles de dólares en el dentista, respira profundo. La ciencia dental nos demuestra que la boca tiene una capacidad de recuperación asombrosa si detienes el daño diario que le estás causando sin saberlo. Hoy voy a darte el protocolo clínico exacto. 7 pasos, 7 cambios biomecánicos y químicos que puedes empezar esta misma noche en tu propio baño para revertir el daño, desinflamar tus encías y blindar tu esmalte. Presta mucha atención, porque el paso número 7 contradice todo lo que te enseñaron tus padres. Paso 1. Elimina el arma de destrucción masiva. La mayoría de las personas con problemas dentales graves intentan compensarlo frotando más fuerte, usando cepillos de cerdas medias o duras. Tíralos a la basura hoy mismo. El objetivo no es fregar tus dientes como si fueran azulejos sucios. Al hacerlo, estás causando recesión gingival y destruyendo la capa protectora del esmalte. Cambia hoy a un cepillo de cerdas extra suaves. Tu objetivo es desorganizar una capa microscópica llamada biofilm, no raspar el hueso. Paso 2. Domina la biomecánica de los 45 grados. De nada sirve el cepillo suave si lo mueves horizontalmente. La técnica científicamente validada para salvar encías enfermas se llama técnica de Bass modificada. Coloca tu cepillo en un ángulo de 45 grados, apuntando hacia la línea donde el diente se encuentra con la encía. Haz una ligera vibración en ese mismo lugar y luego barre hacia abajo o hacia arriba si es el diente inferior. Es en ese pequeño surco gingival donde las bacterias causan la periodontitis y la pérdida de dientes. Paso 3. Desbloquea la regla de los 120 segundos. Los estudios demuestran que en promedio una persona se cepilla durante 45 segundos. Si tu boca está en un estado precario, 45 segundos es negligencia médica. Necesitas un mínimo absoluto de 2 minutos reales, cronometrados. Son 30 segundos por cada cuadrante de tu boca. Si no le das tiempo a las cerdas para penetrar en la arquitectura de tus dientes, el biofilm bacteriano se calcificará, convirtiéndose en sarro que solo un profesional podrá quitar con herramientas de metal. Paso 4. Rescata el 40% oculto. Puedes cepillarte perfectamente, pero el cepillo solo limpia el 60% de la superficie del diente. Si tienes caries recurrentes o las encías inflamadas, el problema casi siempre empieza entre los dientes, en ese 40% oculto. Incorporar hilo dental o cepillos interproximales no es un extra para ser perfecto. Es una obligación clínica para detener la putrefacción de los restos de comida que alimentan a las bacterias responsables de destruir tu hueso alveolar. Paso 5. Controla la curva de acidez, no solo el azúcar. Creemos que el problema es comer un postre, pero la ciencia nos habla de la curva de Stefan. Cada vez que comes algo con carbohidratos o azúcar, el pH de tu boca cae a niveles ácidos durante 20 a 40 minutos. En ese estado ácido, tu esmalte se disuelve. Si tomas pequeños sorbos de un café con azúcar a lo largo de 3 horas, tu boca estará en estado de disolución durante horas. El secreto para revertir una boca precaria es reducir la frecuencia de las comidas, dándole tiempo a tu saliva para neutralizar el ácido y reparar el diente. Paso 6. Desinfecta el reservorio principal. Te has limpiado los dientes y las encías, pero sigues teniendo mal aliento y formación rápida de placa. ¿Por qué? Porque ignoraste el reservorio bacteriano más grande de todo tu cuerpo, la lengua. Esa capa blanca o amarillenta en la parte posterior de tu lengua está repleta de bacterias productoras de compuestos sulfurosos volátiles. Usa un limpiador lingual, un raspador, todas las mañanas de atrás hacia adelante. Notarás la diferencia en tu aliento en menos de 24 horas.
Paso 7. El principio de retención química. Has llegado hasta aquí, tienes la técnica, el tiempo y las herramientas, pero si cometes este último error, destruirás el 80% de tu progreso. Terminas de cepillarte con tu pasta fluorada, abres el grifo, te llenas la boca de agua y te enjuagas con fuerza. Este es el error más trágico de la higiene moderna. La pasta dental es un medicamento tópico. El flúor y los minerales necesitan tiempo de contacto con la superficie porosa de un diente dañado para remineralizarlo y endurecerlo. Al enjuagarte con agua, estás lavando tu propia cura. La indicación clínica moderna es clara. Escupe el exceso de espuma, pero no te enjuagues. Deja que esos restos de pasta sigan trabajando en tu boca durante los próximos 30 minutos. Es incómodo los primeros 3 días, pero este simple cambio contraintuitivo es lo que literalmente detiene la formación de cavidades en seco. Corregir una salud bucal precaria no requiere magia ni tratamientos milagrosos. Requiere entender que tu boca es un ecosistema. Si cambias las condiciones de ese ecosistema con estos 7 pasos, tus encías dejarán de sangrar, tu esmalte se volverá más resistente y tu confianza al sonreír regresará. La constancia vencerá a la genética todos los días de la semana. Pero escúchame bien, implementar estos 7 pasos frenará el daño futuro. Pero ¿qué pasa con el daño que ya está hecho y no puedes ver? Muchas personas cometen el error de pensar, si no me duele, estoy bien. Esa falsa seguridad te va a costar una muela. Tienes que ver urgentemente el vídeo que aparece ahora mismo en tu pantalla sobre la trampa silenciosa que destruye tus dientes. Ahí te revelo cómo identificar el daño invisible antes de que necesites un tratamiento de conducto. Haz clic ahora, protege tu sonrisa y nos vemos allí.